Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: este es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla de una institución propia del mundo de Israel, que para muchos es desconocida, que es lo que se entendía por el jubileo en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. Y es que cuando entran en la tierra prometida hacen esta ley, que de hecho prácticamente no llegará a aplicarse por muchos problemas que llevaba esta ley, que era que la mentalidad venía a ser: esta tierra es la tierra prometida, la tierra de Israel, así que esta tierra se da a las 11 tribus. La 12, la del Levítico, tenía que ser mantenida por las otras 11. Era la tribu sacerdotal, no tenía tierras, pero a cambio tenía el tributo para mantenerlos a los sacerdotes de la antigua ley. ¿Qué hacían? Pues cada tribu tenía su zona, esta zona se dividía en familias, y cada familia, en clanes, y cada clan en familias, y cada familia tenía su trozo de tierra atribuido en el momento en que entraban en la tierra prometida con Josué. Entonces hacen una ley que quiere ser una ley justa para que nadie quede a la larga en la miseria y nadie quede excesivamente rico a la larga. Una ley social que es: esta tierra pertenece a esa familia para siempre. Si tú le compras la tierra, lo que haces no es comprarle la tierra, sino comprarle los derechos sobre la tierra hasta que llegue el año del jubileo, que siempre es el año 50. O sea, cada 50 años un jubileo. Si faltan 3 años para el jubileo, pues pagarás las cosechas o lo que pactes por las cosechas de los 3 años. Cuando pasen los 3 años y llegue el jubileo, vuelve a la familia de origen la tierra. Y así en todas las casas, las tierras, las cosas, no hablamos sobre todo lo que es tierra y casas. Eso que parecía muy bonito y muy bien, de hecho no se aplicará prácticamente nunca, porque traía muchísimos más problemas de los que la gente puede imaginar. Primero, el problema de las familias cuando van creciendo y se van dividiendo las tierras entre ellos. El problema de las familias que desaparecen, de quién es entonces la tierra. Y sobre todo el problema de que Israel siempre ha estado en guerra y la mayoría del tiempo no era propietaria, o sea, estaban con derecho de conquista los invasores, que mataban a muchos y se quedaban las tierras. ¿Cómo conseguir? En el momento que había otros que mandan, las leyes de Israel ya no servían para nada. E Israel siempre había estado en medio de estas guerras con todos los pueblos vecinos, siempre en guerra. Por eso está muy bien en teoría, pero no se llega a aplicar. La Iglesia lo que hizo en el siglo XIV fue coger esta imagen del jubileo y entonces instaurar los jubileos en la Iglesia. ¿Qué no es esto? El jubileo es cada 50 años un año especial, un año de reconciliación, un año en el que celebramos
el aniversario especialísimo de la redención del Señor, de la resurrección de Cristo. Y entonces se hacían estos jubileos a Roma por la redención, o a Jerusalén, o a Santiago, y estos jubileos eran motivo de conversión, de esperanza para los pecadores, de volver a Dios. Era una forma de evangelización, de conversión, de llamada a la conversión. Pero dejemos el Antiguo Testamento y el Evangelio de hoy es un evangelio más que conocido. Es Herodes que un día decide irse a Roma, porque le llaman desde Roma, el que manda es el emperador, y por el camino visita a su hermano Filipo. En realidad eran 4 hermanos, 3 eran reyes, no bien reyes, pero como si lo fueran. El pueblo les llamaba reyes y la gente normalmente les llamaba reyes, pero eran gobernadores en nombre de Roma, o sea que eran como reyes pero sin serlo. Los 3 hijos de los 4 hijos de Herodes el Grande, 3 serán monarcas de este tipo, de las diferentes provincias de la zona, y uno, Felipe, es el que no habrá heredado un reino, y este vivía casado con, el padre le había casado con la que era la hija de Aretes. Aretes es el monarca de los nabateos. En los nabateos, si alguno ha ido a Jordania y ha visto, ahí estaba el reino de lo que eran los nabateos. Él está casado con ella, pero ella era muy ambiciosa, y cuando viene a visitarlo Herodes se enamora de ella, aunque Herodes, perdón, lo he dicho mal, la que estaba casado con la hija de Aretes era Herodes. Y Herodes, cuando va a visitar a su hermano Felipe, ve a Herodías, se enamora de ella, se la lleva a Roma. Esta es la que quiere, como sus cuñados, quiere gobernar. Y cuando vuelve, el rey Herodes repudia a la hija de Aretes, del rey nabateo, y se casa públicamente con Herodías. Ese es el momento, primero un momento que llevará a la guerra contra los nabateos al cabo de poco tiempo, pero sobre todo el problema es que Juan Bautista públicamente se tira contra el rey, contra Herodes. ¿Qué se cree Herodes? ¿Que porque es gobernante puede ir contra la ley de Dios? ¿Cree que puede repudiar a su mujer así por las buenas y juntarse con otra porque tiene el poder? No, es solo un hombre, no es nada más. No tiene ese derecho. Que eso continúa pasando hoy en los ambientes, solo que hoy esto ha llegado hasta todo el mundo, que hace y deshace lo que quiere pensándose que ya no hay ley de Dios. Y aquí Juan tiene toda la cara de enfrentarse a los poderosos, enfrentarse con el rey tranquilamente y decir las cosas como están para el bien del pueblo. El gran problema de los que mandan, cuando mandan mal, es que escandalizan al pueblo y hacen que el pueblo deje la ley de Dios y haga tonterías y se vuelvan como dioses, que es lo que pasa también en nuestra época, igual que en aquella. Es entonces cuando no sabemos en qué lugar cogen a Juan, así que sabemos por Flavio Josefo que lo llevarán a la fortaleza de Maqueronte, donde pasa lo que hemos visto hoy. Esa fortaleza que domina el Mar Muerto. Allí es donde pasa esta situación de hoy. La mujer de Herodes quiere cargarse a Juan como sea, no aguanta que las impertinencias de Juan, según ella, y maquina su muerte. Y la muerte la sabemos todos. Hacer una gran fiesta. Herodes es un tipo que bebe con demasiada facilidad, que es débil en muchísimas cosas, tenía muy mala fama en todo Israel, y los historiadores lo ponen como una persona débil y de muchísimos vicios. Y lo que hace es, pues una vez lo tiene medio emborrachado, hace bailar a su hija, que debía ser pues muy aparente, y él, entre el alcohol, los vicios y todo, pues le promete ante los testigos, ante los invitados,
que le dará hasta la mitad de su reino, lo que ella pida. Aquí los pecados se acumulan. El primer pecado, casarse con una que no puedes casarte porque ya estás casado. El después del pecado son los vicios y la bebida. Y a partir de ahí prometer lo que no puedes prometer porque además no es nada tuyo. Eres un rey títere puesto por Roma. Tú no puedes dar la mitad de tu reino, no es tuyo. Y después llegar hasta cumplir por un juramento hecho ante Dios, cumplirlo haciendo el mal. Ningún juramento a Dios puede implicar el mal, porque Dios no quiere el mal. Así que no obliga. Un juramento que te obliga al mal jamás puede obligar. Y así hacen matar a Juan Bautista y así morirá cortándole la cabeza a Juan Bautista. Para nosotros, por una parte, vemos la capacidad de Juan, decir la verdad, aunque duela. Decir la verdad porque en eso hay momentos en los que se juega el alma de otras personas viendo el mal ejemplo de algunos, y entonces decir la verdad. Y también ver cómo los pecados llevan a otros pecados, que es lo que hace Herodes. Herodes va pecando en una cadena de pecados que siempre va aumentando y hay que saber cortar. A nosotros nos puede pasar lo mismo si nos dejamos llevar por un pecado, eso nos lleva a otros y no podemos ya frenar. Podemos, pero cada vez es más difícil. Pidamos a Dios que nos dé gracia para entender las enseñanzas de Cristo y del Evangelio y nos dé fortaleza para ser fieles a las enseñanzas de Cristo.